Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Hoy en Zona Franca continuamos con nuestra serie sobre el bicentenario de la independencia de Colombia. Y una de las cosas más fascinantes ahora que miramos hacia ese periodo de más o menos 20 años, de lo que pasó entre 1810 con el grito de independencia aquí en Bogotá, pasando por la campaña libertadora del 819, hasta la muerte de Bolívar en el 830 y la formación de la Colombia que es hoy. Una de las cosas más fascinantes ahora que miramos desde el lente lejano de los 200 años es el ejercicio de separar a los personajes históricos y sus actos de las figuras históricas en las que se fueron convirtiendo después estas personas a lo largo de estos 2 siglos. Y en ningún caso, creo, es más interesante y compleja esta tarea de mirada retrospectiva que alrededor de Simón Bolívar y de Francisco de Paula Santander. Ambos murieron antes de los 50 años, ambos fueron generales, presidentes, exiliados, traicionados y traicioneros. Ambos fueron personas alrededor de las cuales posteriormente se han tejido mitos, mentiras, heroísmos, odios y amores. Y esta doble tarea, la de tratar de entender quiénes fueron realmente estas personas con vidas increíbles y entender también cómo esas vidas fueron luego utilizadas para crear mitos fundacionales diversos, creo que es doblemente enriquecedora. Por un lado, la tarea de entender históricamente quiénes fueron y qué hicieron trae esa ambición de encontrar en el pasado claves acerca de lo que somos hoy. Por otro lado, la tarea de entender cómo figuras históricas han sido manipuladas a lo largo de estos 200 años nos habla más acerca de las motivaciones diversas que hemos tenido para crear una narrativa para recordarnos. Al final, tal vez al buscar respuestas en el pasado acerca de quiénes somos como nación, al preguntarnos sobre Bolívar y sobre Santander, necesitamos hacer un poco de las dos cosas. Intentar conocer qué pasó realmente y luego entender cómo se ha manipulado ese recuerdo. Aquí arranca Zona Franca. Y tengo el gusto de estar acompañado para esta segunda entrega de nuestra serie de Bicentenario por 12 historiadores, 2 historiadores que han pedaleado el tema de la independencia desde distintos ámbitos. Daniel Gutiérrez lo ha hecho sobre todo desde la academia, ha escrito 3 libros acerca del periodo de independencia. Este libro muy bien comentado últimamente y que sirve como de ancla para los que estén aficionados con el Bicentenario, 1819. Es historiador de la Universidad Nacional de Medellín, tiene un doctorado en la Sorbona, en París. Daniel, un gusto que esté aquí esta noche. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Un saludo a la teleaudiencia. Felipe Arias ha estado por aquí antes y creo que su trabajo alrededor de la historia, además de ser historiador de la Universidad Interamericana de México, ha estado centrada alrededor de la divulgación, ¿cierto? Usted hace tours al Congreso de Colombia, que es un sitio donde la gente no quiere ir generalmente y al cual odia, pero que tiene una cantidad de recovecos interesantes. Felipe, gracias por estar aquí. Ahora investigador del proyecto Bicentenario en Señal Memorial. Muchísimas gracias, Daniel, y a todos los oyentes de Zona Franca una invitación para que reflexionemos mucho sobre la memoria histórica en el Bicentenario. ¿Y cómo sienten este Bicentenario? Es decir, los historiadores están de moda, se sienten que así, su trabajo está siendo apreciado por la sociedad. Yo no creo que sea muy apreciado en el caso de Colombia, y creo que eso en parte es culpa de los historiadores que se han dedicado a escribir para un círculo muy restringido de ciudadanos, que son básicamente sus colegas o personas muy aficionadas. Entonces yo veo que hay ahora un cambio muy interesante entre las personas que están dedicadas al ejercicio de la historia para abrir sus investigaciones. Y este es un poco 819. Sí, la idea con 1819 era efectivamente, Daniel, hacer una narración sencilla, porque nos habíamos dado cuenta, conversando con la gente, de que la mayoría de los colombianos ignoran qué pasó, por qué es importante, cuáles fueron las consecuencias de ese hecho. Entonces este es un libro con capítulos muy cortos, el libro en sí mismo es muy corto, tiene ilustraciones de Santiago Guevara que son bellísimas y fuera de eso tiene unos mapas que hice yo
para que la gente entienda un poco por dónde trasegaron los ejércitos, qué se estaba jugando, cuáles eran las posibles vías de acceso al altiplano, etc. Y para los que estén aficionados en este tema, recuerden, tenemos un primer programa que hace toda la cronología, desde el 810 a más o menos el 830, en donde está ese periodo de la independencia, y esa es como una guía rápida de 45 minutos acerca de la cronología de este periodo. Usted que está pedaleando el tema del Bicentenario desde la institucionalidad, desde RTBC, ¿cómo ha visto como los intentos de traer a cuento estos 200 años? Bueno, no es fácil la tarea en pues, una sociedad en general que pues, ha pasado por un proceso muy difícil de desconocimiento de la propia historia nacional, pero pues esta finalmente es una oportunidad para ofrecer una serie de ejercicios de divulgación que precisamente llenen ese vacío. No solamente hablando de la independencia como un evento pasado, como un evento ocurrido hace mucho tiempo, sino también desde la necesidad de volver a él, de invocarlo, pues desde la idea de la fundación de una república que con sus defectos, con sus virtudes, todavía hoy nos rige. Y como para tratar de ponerme en ese momento de hace 200 años, ese reto de unos hombres para inventarse un país, me encontré un pedazo de una carta que le escribe Francisco de Paula Santander a Simón Bolívar, cuando le está explicando por qué mandó a ejecutar a 38 oficiales aquí en Bogotá. Si quiere, ayúdeme a situarnos un poquito en ese momento antes de que lea ese pedacito, para que la gente entienda qué estaba pasando en ese momento. Claro, claro que sí. Después de la campaña, que es una campaña rápida que toma por sorpresa a las tropas realistas que están en el altiplano, porque la idea toda de la campaña es dejar de atacar Caracas, que había sido la idea permanente de los venezolanos, y atreverse a caerle a las tropas realistas que estaban en el Nuevo Reino, donde la guerra no había sido tan feroz en los últimos 3 años. Esa campaña entonces rápida se resuelve el 7 de agosto en una batalla de la que todos hemos oído hablar, y posteriormente entonces se crea un efecto dominó. La mayor parte de las provincias del virreinato, por lo menos una buena parte de ellas, quedan en poder de los patriotas sin echar un tiro. Y hay como es un pánico lo que sucede en Boyacá, una corta batalla, la gente sale huyendo, entonces varios de los oficiales son capturados. ¿Qué hacer con esos oficiales? Entonces están en ese momento en la cárcel de Santa Fe, todavía se llama así, y en el mes de octubre Santander toma la decisión de ajusticiarlos. Porque Bolívar se había ido. Bolívar, claro, que era como el jefe de toda esta campaña, se había ido y había dejado a Santander, que era el segundo en ese momento. Sí, se había ido por 2 razones. Primero, porque sucede lo inesperado. Es una corta campaña que hace que el virreinato, buena parte del virreinato del Nuevo Reino, quede en manos de los patriotas. Entonces eso es una cosa muy importante. Y lo segundo es que él tiene un proyecto político, y es que la República de Venezuela, cuyo presidente es precisamente, se una a este territorio que era el antiguo territorio de las Provincias Unidas de Nueva Granada. Y eso se tiene que hacer, en ese momento no hay muchas más instituciones, en el Congreso de Venezuela. Entonces, claro, el Congreso de Venezuela, después de la llegada de Bolívar, accede a sus deseos, precisamente creando una república, en principio centralista, que se llama Colombia. Y entonces Santander, de 27 años, es el vicepresidente, el presidente en funciones de Colombia, o de lo que más o menos era Colombia en ese momento, y tiene a 38 altos oficiales presos en Bogotá y los manda a fusilar a todos en un acto, pues, de barbarie después de la guerra, que es muy controversial, digamos. No es cualquier vaina mandar a ejecutar a 38 españoles oficiales. Efectivamente, estamos en un contexto en el que la guerra de independencia ha pasado por una etapa de recrudecimiento. Fue hasta 1815 una guerra de muy baja intensidad en la Nueva Granada, no lo fue así en Venezuela, y pues es a partir del momento de la reconquista, la llamada reconquista comandada por Morillo, que el conflicto se recrudece y que refleja también la crisis del bando realista, sí, su incapacidad de imponerse por las buenas sobre el resto de la sociedad y en general pues la desaparición de la mayor parte de líderes
del movimiento independentista y también pues unas represalias que se ensañan Claro, también en los mártires contra, fusilan exacto, a Francisco José de Caldas, a Camilo Jorge Tadeo Torres, Lozano, a Camilo Torres. Exacto. E incluso que se ensaña contra los, digamos, sectores populares que apoyan también el movimiento independentista. Caso pues más simbólico, el de Policarpa Salabarrieta. De cierta manera, Santander como una respuesta a eso que había pasado hace 2, 3 años en Bogotá, pues se toma la decisión también en el contexto de fusilar a los comandantes realistas que fueron capturados en Boyacá. Que era, por supuesto, paradójico para una república que se empezaba a fundar sobre los derechos del hombre, sobre los derechos de los ciudadanos. Pero esto que dice Santander en esa justificación que le tienen que mandar a Bolívar, me trae un poco al reto de ese momento. Y entonces hace la siguiente reflexión. Un sistema antiguo descansa sobre las raíces profundas de su misma antigüedad. Es muy difícil bambolearlo. Las costumbres, el carácter, las preocupaciones, todo es una obra suya. Pero un gobierno nuevo todo lo desquicia. Necesita de la mayor vigilancia, de una actividad infatigable y sobre todo necesita mucho de hacerse temer. Y ese fragmento me pone como en los pies de estos manes jovencitos, más jóvenes que nosotros, que estaban haciendo países. Sí, bueno, en las revoluciones normalmente son los jóvenes, ¿no? Usted piensa en la Revolución Francesa y es más o menos lo mismo, ¿no? El asunto aquí, pues a mí me parece muy interesante la escena misma de los fusilamientos, porque se sacan de a 4 estos oficiales, está entre otros el jefe del ejército, de la tercera división del ejército, que es un coronel de artillería que se llama José María Barreiro, y José María Barreiro entonces es uno de los 38, y el 39º es un realista que está también en la cárcel y que profiere unas palabras en ese momento muy mal sentidas por los patriotas. La plaza está repleta de gente. ¿Dónde los fusilan? ¿En Bogotá? En la Plaza de Bolívar. La actual Plaza de Bolívar. La plaza está repleta de gente en los balcones, en los techos de las casas. Todos están gritando, que se trata de una especie de espectáculo al que asisten todos muy emocionados. Vivas a los patriotas, mueras a los godos, y los van sacando de a 4. Como se trata de armas que dan en el blanco con un bajo porcentaje, muchas veces los tienen que terminar a bayoneta. Entonces imagínense ustedes lo que significó ese espectáculo y lo que duró, de a 4, poniéndolos frente a un pelotón de fusilamiento que no dan el blanco, o que dan el blanco, pero que no cobra la vida de los ajusticiados. Ahí gritando, agonizando, Exacto. Y lo tienen que ir a rematar con bayoneta. Exacto. Y después de eso, que es muy interesante, cuando se acaba toda esta larga faena, salen mujeres cantando unas coplas que habían sido redactadas poco tiempo antes, en las que se burlan de las mujeres que tuvieron que salir corriendo de Santa Fe porque temían precisamente la llegada del ejército patriota. Y salen tocando música y Santander va con ellos en un cortejo bien desagradable. Entonces eso es muy interesante, lo que sucedió es muy interesante. Las justificaciones de Santander son unas justificaciones muy difíciles. Él dice que él esperaba un canje con oficiales patriotas capturados y que ese canje no se dio, pero en realidad no se había recibido aún la respuesta de las autoridades realistas. Entonces esa suposición de Santander de que la respuesta iba a ser negativa se cae, digamos, de su propio peso. Pero además de eso, Santander lo que dice, lo que vos leíste, que es una frase muy interesante, me parece muy contradictorio porque desdice lo que había sido el comportamiento del pueblo, del altiplano y de la misma ciudad de Santa Fe y de buena parte del Nuevo Reino. Porque si usted se fija, ese efecto dominó a que yo me referí en un comienzo, ese efecto dominó hace que la revolución triunfe sin echar un tiro hasta Popayán, que es el límite meridional, y hasta los límites septentrionales de Antioquia, y desde el Chocó hasta Cúcuta. O sea, es un territorio muy extenso. Y eso quiere decir que la población neogranadina era una población patriota, por lo menos en ese grandísimo territorio. Entonces, que él diga precisamente que se trata de luchar contra un régimen antiguo que tiene unas raíces muy arraigadas y que para sacarlas es necesario recurrir a arbitrios de esta naturaleza, es un poco contradictorio si usted tiene en cuenta lo que pasó en los meses anteriores. Y entonces, hágale. De todas maneras, yo discrepo en ese punto desde lo que es la realidad política del conflicto de la independencia en Santa Fe. Santa Fe había un componente muy destacado dentro de su élite de una población realista, que muchos huyen el 9 de agosto detrás de Sámano, en el momento de la
que llega la noticia del triunfo de las armas patriotas en Boyacá, pero acá quedan sus familias. Y hay numerosas familias realistas que no solamente van a temer las represalias de los patriotas, sino no solamente las represalias mediante fusilamientos, sino también la expropiación de sus bienes, como pues va a ser los casos emblemáticos de las haciendas Atogrande y Yerbabuena, que pues termina salvándose a última hora. Obviamente la decisión de Santander es una decisión extrema, como lo narra Daniel, pues un espectáculo terrible, pues para la mirada del espectador actual, una cosa pues absolutamente macabra, pero que se puede entender en el marco de lo que finalmente es la guerra de independencia, que es una guerra civil entre neogranadinos realistas y neogranadinos independentistas. Entonces déjeme empezar a meterme en quienes pensamos que eran Bolívar y Santander y arranco un poquito a hablar de Simón Bolívar, que es posiblemente una de las personas sobre las que más se ha escrito en Colombia, por fuera de Colombia, el suramericano más famoso, tal vez, ojalá, más que Pablo Escobar. Y entonces esta es una breve biografía de Simón Bolívar. Es de familia latifundista, nace en Caracas en el 83, en 1783, muere en Santa Marta en el 830, de una familia latifundista y esclavista, como lo eran la mayoría de los ricos en ese momento en el territorio americano. Tuvo una educación no formal, no fue a una universidad o un colegio, tuvo un tutor personal que se llamaba Simón Rodríguez. Simón Rodríguez. En Francia también viajó, hablaba francés, se acercó un poco a las ideas de la Ilustración, comandó la República y el Ejército en Venezuela y en la Nueva Granada, lideró la liberación de la Nueva Granada, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. En el 828 se proclamó dictador de la Gran Colombia y murió el 17 de diciembre del 930 en Santa Marta. Esa es básicamente la rápida hoja de vida de Simón Bolívar. Usted, si tuviera que echarse un párrafo sobre Simón Bolívar, ¿cómo lo redactaría? Pues yo diría sobre todo que era un hombre empecinado, que fue un hombre muy terco, muy tosudo y que a pesar de sus múltiples fracasos, finalmente tuvo la suerte de estar en la campaña de 1819 cuando todo era adverso. Él sale en muy malas condiciones de angostura, precisamente. Le decían el Napoleón de las retiradas. Sí. Porque perdió muchas batallas, digamos. Sí, bueno, es que la situación en Venezuela es muy interesante, es una paradoja notada por muchos, y es que en Venezuela el pueblo, a diferencia de la mayoría de las provincias neogranadinas, el pueblo es realista. Entonces, el hecho de que de Venezuela hayan salido todos estos próceres de que tanto se habla, tiene que ver precisamente con eso, que estaban en un medio que contrariaba su política y sus proyectos. ¿Usted? A Bolívar lo definiría como ante todo un hombre de guerra, al que las circunstancias de la guerra misma lo transforman en el líder indiscutible de la independencia, por lo menos en esta parte norte de Sudamérica, pero quien al mismo tiempo esa característica de hombre de guerra va a seguir pesando sobre su liderazgo ya en tiempo de paz. Y entonces dejamos ahí en punta, antes de hacer un breve recuento de Francisco de Paula Santander y empezar a hablar de cómo sus vidas se encuentran en distintas ocasiones, se desencuentran luego y al final tienen finales muy distintos. Con eso regresamos en minutos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche hablamos del Bicentenario a través de las vidas de Simón Bolívar y de Francisco de Paula Santander, también acerca de los mitos que se tejieron luego acerca de ellos. Hablábamos de Simón Bolívar, yo les pongo aquí una hoja de vida muy corta de Francisco de Paula Santander, el cucuteño. O sea, por muy poquito Santander no es venezolano, ¿no? Porque Villa del Rosario queda justo ahí en la frontera de un departamento que hoy muy injustamente se llama Norte de Santander y no Santander. Es hijo de un hacendado descendiente de españoles. Él se unió en el 810, estando aquí en Bogotá estudiando en el Colegio San Bartolomé, al ejército patriota, a ese primer ejército patriota, a los 18 años, y llegó a ser el comandante de ese ejército en el componente un poco neogranadino. En la Reconquista, cuando llegaron otra vez los españoles, se voló a los Llanos Orientales y participó allá en el Congreso de Angostura.
postura con Simón Bolívar, unió a su ejército, él tenía un ejército propio con el de Bolívar para lanzar la campaña libertadora aquí en la Nueva Granada, fue el primer vicepresidente de la Gran Colombia y fue el presidente de facto de la Gran Colombia hasta que ese proyecto fracasa en 1927, porque Bolívar se había ido a liberar el resto de Sudamérica, del norte de Sudamérica. Fue en 1829 se exilió a Europa, después de la conspiración septembrina, cuando dijeron que él había conspirado para asesinar a Simón Bolívar, y ahorita les pregunto sobre eso. Y después, cuando volvió, después de la muerte de Bolívar, fue presidente 2 veces de la Nueva Granada entre el 32 y el 37. Ese es Francisco de Paula Santander. Un párrafo de Santander, Daniel. Bueno, Santander es un hombre que se sabe rodear muy bien. Su ministro, su secretario, como se dice entonces, del Interior es José Manuel Restrepo, un hombre extraordinario que va a ser además en sus ratos libres va a escribir la historia de la Revolución, una historia que seguimos leyendo aún hoy y que es un documento fundamental para entender todo esto. Pero se sabe rodear muy bien, es un gran administrador y logra la tarea precisamente de constituir una retaguardia sólida mientras Simón Bolívar y otros oficiales colombianos terminan la tarea de la guerra. Claro, entonces Santander obviamente es un general también, pero es un gobernante y en ese momento estaba un poco esa doble función, un poco de hacer la guerra y de empezar a aprender a cómo financiarla, cómo administrar un país. Sí. Ese man lo sabía hacer. Sí, él tenía una formación también de letrado, usted lo mencionó, que él había empezado a cursar estudios en Santa Fe, pero cuando usted mira cómo se representa a él y cómo quería que lo representaran en los óleos, pues él se representa como un militar. Entonces, en esa época se habla de casacas negras, que son los hombres que no son militares precisamente. Ajá. Y él no quiere que se le represente como una casaca negra. Él es un general y él está convencido de que estas repúblicas no están listas por mucho tiempo. Se va a hacer un gran problema precisamente en los años 30, cuando trate de establecer quién va a ser su sucesor. Él está convencido que no debe ser un casaca negra, sino un militar, que la república todavía no está lista para un civil. Santander, Felipe. Un líder fortuito, porque logra liderar la facción independentista en la Nueva Granada, es por las circunstancias también de la guerra, pero por el exterminio de quienes habían llegado al ruedo político antes que él y que habían nacido también como antes, de la camada del 810. Exacto, de Camilo Torres, Nariño, pues por citar a los más representativos. Pero a pesar de esa circunstancia fortuita, como muy bien dice Daniel, pues es un hombre que logra legitimar a su liderazgo, no solamente por el éxito de la empresa militar que va a ser la campaña libertadora y las campañas posteriores, sino también en ese hecho de renunciar a ese liderazgo militar y convertirse de cierta manera en ese rótulo de fundador civil de la República. Por ahí leyendo cositas me encontré una anécdota que me parecía interesante acerca de Santander, y es que Páez y los guerreros del llano se referían al tipo de persona que era Santander como reinocitos. Y me surge la pregunta de si en ese sentido Santander era igual a Bolívar o era distinto. Es decir, como esta clase alta, un poco encopetada, de criollos, muy distinta a los llaneros que representaba un poco Páez, ¿eran igual de reinositos Bolívar y Santander? Pero es que mire que cuando dicen reinoso, que además es una palabra que se va a usar durante mucho tiempo en el siglo XIX, si usted lee María, por ejemplo, en María se habla de reinosos. Los reinosos son las personas que vienen, para decirlo rápidamente, del oriente, del oriente del río Magdalena. Del río Magdalena hacia allá son los reinosos, porque es el nuevo reino antiguo, ¿no? Antes de la creación del virreinato. Entonces, por eso dicen reinosos, quiere decir que es una atribución geográfica, digamos, le están atribuyendo. No aristocrática. No, para nada. Okay. No, para nada. Ahora, Venezuela y sobre todo Caracas es muchísimo más rica que la Nueva Granada. Los venezolanos tienen aquí fama de rumbosos, es una cosa que se dice mucho, es decir, que son botaratas, manirrotos, que están todo el tiempo haciendo alarde del dinero que tienen, porque este es un reino bastante pobre comparado con otros. Le pongo un caso que es muy significativo. Cuando Joaquín Mosquera, el hermano de Tomás Cipriano, que es más conocido, llega al Perú con el encargo de ser representante diplomático de nuestra república y de fundar las relaciones diplomáticas con el Perú, él dice: me he visto en la obligación de contratar una calesa, porque aquí caminar es muy mal visto.
O sea, en Santa Fe la gente... ¿Qué es una calesa? ¿Qué es? Un coche, un carruaje, bueno. un carruaje. Eso quiere decir que en Lima un rico va en coche, va en carruaje, en Santa Fe no, en Bogotá es Bogotá, en Bogotá no, en Bogotá la gente va a pie, porque cuando estalla la revolución hay un carruaje en la ciudad. Eso le da a usted una idea. Hay un carruaje Sí, en, claro. en 1819 en 10, Bogotá. 10. En 1810. Sí, Ok. sí. Déjeme, y entonces aquí los pegamos a ambos, porque son vidas que están entrelazadas, las de Simón Bolívar y las de Francisco de Paula Santander. Entonces, en 1818, en junio, Bolívar se une a los grupos de los llanos encabezados por Santander. Bolívar viene de estar tratando de liberar Venezuela, ¿cierto? En ese momento. En el de 19 también está la victoria en la batalla del Pantano de Vargas, que es la gran batalla de la gesta libertadora. Y ahí están los dos juntos. En agosto el ejército patriota gana la batalla de Boyacá, que define la liberación de la Nueva Granada. En diciembre se proclama la Gran Colombia, Venezuela, Quito y la Nueva Granada bajo el mando de Santander, porque Bolívar se va a liberar a Perú, a Ecuador y a Bolivia. Y tengo otra más ahí. Perfecto. En el 20 Bolívar comienza las campañas de liberación de Venezuela, Ecuador y Perú. En el 21 la Constitución establece un régimen republicano en contravía de las propuestas de Bolívar, que quería un presidente vitalicio y un senado hereditario, y ahí empiezan algunas diferencias. En el 26 sucede la rebelión de Páez, que es el gran general venezolano, gobernador de Venezuela, y Bolívar amnistía a Páez, mientras Santander, entiendo que lo quiere ajusticiar de alguna manera y lo ratifica como la autoridad civil y militar y desautoriza un poco a Santander. En junio se suspende la Constitución del 21 y Bolívar se declara dictador, vuelve a Bogotá. Luego, tras la conspiración septembrina, cuando supuestamente unos aliados de Santander intentan asesinar a Bolívar y se tira desde la ventana del Palacio de San Carlos, ayudado por Manuelita Sáenz, Santander es desterrado. Y entonces ahí están como las aveniencias y desaveniencias de estos dos. Hay un antecedente de 1819 y es 1813. Que no solo es un precedente de la relación entre Bolívar y Santander, sino de la Nueva Granada y Venezuela, que pues unen esfuerzos alrededor de la independencia. Sí. Bolívar llega a Cartagena exiliado por la derrota de los independentistas venezolanos y pues todo el episodio también pues trágico de la entrega de Miranda a los realistas. Logra convencer al gobierno de Cartagena de que él lidere una campaña en la que el gobierno independentista controla el río Magdalena y luego vuelven a ascender la cordillera para ingresar a Venezuela por Cúcuta. Ajá. Ahí en ese contexto de la batalla de Cúcuta en febrero de 1813 es el primer evento militar y político conjunto que emprenden los dos. Ahí se conocen. Sí, Santander todavía apenas de 21 años, un oficial pues secundario, pero que recibe también su primera misión de liderazgo de parte de Bolívar, que es defender Cúcuta, mientras Bolívar va con Ricaurte, Girardot, Urdaneta, van hacia lo que se conoce como la campaña admirable que llega hasta Caracas. ¿Y qué se sabe de esa relación temprana entre los dos, Daniel? Bueno, en esa campaña hay muchos problemas ya con los neogranadinos. Hay además una desobediencia de Bolívar a las instrucciones que se le han dado en Cartagena, y hay sobre todo, después de que se pasa la frontera del virreinato y la capitanía general, hay sobre todo unas críticas muy fuertes. Más o menos hoy, hace 200 años, estaban pasando el río en ese momento. Digámoslo. Entonces hay sobre todo unas críticas muy fuertes a la manera en la que se conduce la campaña en Venezuela, sobre todo por lo que ellos ven, la crueldad con la que se trata a la población. Y esa crueldad, dicen los oficiales neogranadinos, es fundamental para comprender por qué esa Segunda República de Venezuela dura apenas unos meses. O sea, en este sentido, ¿y esa crueldad usted cree que era una crueldad que tenía que ver con Bolívar, o era más bien que tenía que ver con la figura de Bolívar y la manera de Bolívar, o era una crueldad que tenía más que ver con Páez o con los llaneros? No, tiene que ver con el teatro de la guerra, con la manera en la que se ha hecho la guerra allí. Yo recuerdo que hace un momento les decía que en Venezuela el grueso de la población era realista, y de hecho
libros fundamentales de este periodo, sobre este periodo escritos en Venezuela, desde muy temprano en el siglo XX, muestran ese hecho paradójico sobre el que es necesario insistir. Un contexto, entonces, una población realista, adversa, y entonces eso genera una violencia muy grande y una espiral de violencia que se va agravando cada vez más. Entonces las escenas que usted ve de la guerra en Venezuela, que aparecen en las historias, digamos, del siglo XIX, Píntela. cortan, por ejemplo, las orejas de los prisioneros y las mandan en un cajón. Ese tipo de cosas chocaron mucho a los neogranadinos que los vieron, porque aquí la guerra no se hacía de ese modo. Aquí la guerra, en la mayor parte de las provincias, la revolución triunfa muy fácilmente y no es contrariada mayormente, si usted hace excepción, obviamente, de Cúcuta, de las sabanas de Bolívar, de lo que hoy sería el departamento de Bolívar, o sea, de la provincia de Cartagena, de la provincia de Santa Marta y del sur de la provincia de Popayán. Pero, digamos, esa gran zona de la que yo hablé en un principio es una zona revolucionaria, entonces no hay que estar luchando todo el tiempo. Eso genera efectos distintos. Y aquí en esta etapa inicial es claro que todos son republicanos y que tienen una idea similar de cómo debería ser el gobierno, ¿cierto? No hay unas diferencias tan marcadas todavía entre lo que después sería un poco un autoritarismo más centralista de Bolívar y un federalismo pragmático de Santander. No, ese conflicto, pues a todas luces, se da con el desarrollo de las circunstancias y se da más también en tiempo de paz, porque hay unos intereses comunes y hay un propósito claro, que es la independencia de Venezuela y la Nueva Granada, y de cómo alrededor de esos objetivos comunes pues se traza no solamente la unión militar, sino también la unión política, ¿ya? Con lo que va a ser primero el antecedente del Congreso de Angostura, luego la campaña libertadora, y pues el éxito inesperado de esta campaña con la ocupación de Bogotá en 1819 y ya la declaración entonces de una república común que une ambas causas independentistas a finales de 1819. En la paz, en la guerra estaban unidos, en la paz empiezan las diferencias y eso lo discutiremos después de comerciales. Ya volvemos. En nuestra serie de Bicentenario hablamos de Bolívar y de Santander. A propósito de quienes salimos a preguntarle a la gente hoy en la calle, Bolívar o Santander, ¿qué sabían de ellos? Esto es Zona Franca en la calle. ¿Bolívar o Santander? ¿Cuál le gusta más? Pues el padre de la patria, Simón Bolívar. ¿Por qué Simón Bolívar? Él nos, como que nos dio la libertad, ¿no? Uy, Santander. ¿Por qué? Pues porque él hizo mucho más por Colombia que... O sea, Bolívar fue un libertador de continente, Santander trabaja un poquito más por Colombia, ¿no? Ninguno de los dos. ¿Por qué no? Todos son unos fracasados. ¿Por qué? Porque todos hablaban de independencia. Hasta el momento eso no lo hay. Bolívar. ¿Por qué? Porque Santander fue el opositor de Bolívar. ¿Por qué Bolívar? Porque él libertó a las 5 naciones que alguna vez unió en un solo país. En el que Santander de pronto las desunió. Pues yo no sé, Santander es de allá de Cúcuta, pero dicen que de manera como muy ratero. Se robó la plata de Jamaica a Bolívar. Y Bolívar pues hizo lo que pudo, que dice que de buen corazón. ¿Ahí está bien o más? Ahí estuvo bien, gracias. Hablemos un poquito de los mitos que se han construido alrededor de estos dos. Y obviamente como mito, Simón Bolívar es una figura mucho más prolífica, una figura que comparte en varios países. Pero ¿a usted qué le llama la atención? ¿Qué le gusta menos de los mitos alrededor de estos personajes? No, a mí lo que me parece sorprendente es que este bicentenario estemos hablando otra vez de ellos dos como si fueran realmente lo que dijo el señor antes o la señora antes, padre de la patria, como si de verdad ellos fueran los responsables de que la independencia se hubiera producido o de que el régimen republicano se haya implantado. Eso es absurdo. Ajá. Entonces, ese tipo de ideas, en el siglo XIX, cuando José Manuel Restrepo escribe su historia, bueno, Sergio Mejía lo dice en su libro sobre la historia de Restrepo, claro, se necesita un principio rector para la narración, entonces, bueno, Bolívar sirve. Yo te decía ayer hablando por teléfono, la diplomacia, la república necesita encarnarse en alguien, en un personaje atractivo, en una época en la que en Europa se está pasando por un periodo más bien conservador, y Bolívar es presentado como un héroe washingtoniano, como un hombre desprendido del poder, como un líder liberal.
Entonces digamos que eso tiene toda esa función ahí, que se entiende perfectamente. El problema es que eso después va a tener una cantidad de efectos muy perversos y pues, es decir, por eso es que es interesante hablar de esos mitos y de la incidencia que tienen, ¿verdad? Pero lo que me sugiere esa idea suya no es una incomodidad con la forma en la que fueron mitificados, sino con la idea de que ellos solos hayan sido los padres de la patria. Es decir, con que aquí ya había unos procesos que no dependían de la genialidad militar de Bolívar, de la buena administración de Santander, que alguien los habría reemplazado en últimas. Claro, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Lo que usted ve sobre todo es una generación muy interesante de la que no se habla precisamente porque siempre los reflectores están puestos en estos dos señores, que son muy interesantes, pero de los que se ha hablado ya hasta la saciedad. Entonces, pues está bien, se puede hacer el ejercicio, pero digo, es mucho más interesante tratar de ver algo más amplio, ¿no? Claro, la construcción del Estado Nacional, no solo en la actual Colombia, sino en todo el mundo, durante los siglos XIX y buena parte del XX, creyó conveniente esa creación de una especie de padres fundadores, ¿no? De personajes que terminaban por tener un lugar en las mitologías nacionales. Y pues ese es el lugar que se le terminó dando a Bolívar y Santander, ¿no? Pero con la construcción que tiene el desarrollar esa mitología alrededor de individuos, ¿no? La idea de personajes aparentemente infalibles, la necesidad, como lo veíamos ahí en el sondeo que ustedes hicieron, la necesidad supuesta de que hay que tomar partido por alguno de los dos, y una idea que ha trascendido hasta posiciones tan absurdas como la de que supuestamente Bolívar funda el Partido Conservador y Santander el Partido Liberal, como una manera también de construir otro mito, que es la idea del bipartidismo colombiano como una cosa que ha existido toda la vida, fundación que es desmentida desde la misma fundación del bipartidismo en un libro que es Los partidos de la Nueva Granada de Mariano Espina Rodríguez, la idea del el radical versus el moderado, la idea, que es una idea absolutamente reciente y que viene de la segunda mitad del siglo XX, de el Bolívar como el revolucionario popular opuesto a la idea de la reacción oligárquica que vendría a ser la liderada por Santander. Y pues todas esas construcciones pues, están ahí presentes como lo vemos en la encuesta. Y yo entiendo estas tensiones y estas frustraciones de los profesionales de la historia, pero hay un reto por narrar la historia de una forma sencilla para que la entienda todo el mundo, ¿cierto? Pero es que se puede hacer sin tener que recaer en esos lugares comunes y en esta idea absolutamente exasperante de que este hombre es el señalado por la providencia, como dice ya un folleto escrito por Santander de manera anónima en 1820, y que entonces él hace todo y que la independencia se debe a él y que él es el padre de la patria y que él es Colombia y que si él no existe Colombia se acaba, etc. ¿Y usted cree que no, es decir, que la figura de Bolívar era prescindible, como lo fue finalmente en algún momento cuando el señor le renuncia a un congreso pensando que no le iban a aceptar la renuncia? Se pasó la vida renunciando, ¿no? Eran renuncias retóricas, porque esas renuncias retóricas le permitían posar como un líder con desprendimiento, como un líder desprendido del poder. El problema es que cuando usted repite el mismo tiro 80 veces, pues se vuelve poco creíble, ¿cierto? Claro, pues finalmente se la aceptaron en el 28. El problema de esas renuncias retóricas que hizo Bolívar durante casi toda su carrera política era que no le creían. Porque, por ejemplo, le ofrecen los diputados de Chuquisaca, le ofrecen que él redacte una constitución para Bolivia y él se niega. Le hubieran dicho que bueno, niéguese. Lo mismo en el Congreso de Angostura renuncia al mando que recibe, en el Congreso de Cúcuta también lo hace, de esos discursos pues memorables de prefiero el título de ciudadano al de libertador, y bueno, todas esas, que muy bien dice Daniel, de renuncias retóricas, pero que reflejan de cierta manera esa sensación de desprendimiento político que había pues, de un hombre que cimentó su liderazgo realmente en la guerra como lo fue Bolívar. Dígame, ¿qué figuras vale la pena rescatar que han estado opacadas debajo de estos dos nombres? Pues es que primero que todo, Bolívar corresponde más bien, por lo menos en lo que tiene que ver con esto que hoy es Colombia, nuestro país, el nuevo reino, pues como se decía en el primer momento. Bolívar tiene que ver más bien con la segunda etapa de la revolución, más que con la primera. Sí. Entonces,
lo que produce esto también es precisamente sepultar la primera generación. Todo lo del 810. Claro, del 810 al 816. Claro, simplemente se le pregunta a mucha gente y piensan que entre el 20 de julio y el 7 de agosto solo pasaron esos 20 días, ¿no? Como que todo precisamente por eso es que habría que hablar de esas cosas, ¿no? Porque si seguimos hablando de Santander y Bolívar y a qué hora se levantaba Santander y etcétera, pues no va a cambiar mucho la idea de la gente, ¿no? Sí, una cosa importante que hay que anotar en ese sentido no es solamente hablar de los eventos de 1819 como una consumación, sino que un proceso enormemente complejo y muy problemático de implementación de ese ideal, de ese propósito que es la República. Y precisamente en la base de lo que va a ser el conflicto político durante los 11 años siguientes, va a ser ese problema de implementación de la República. Precisamente sobre esto terminamos hablando después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, hoy hablamos del Bicentenario. Recuerden, este es el segundo programa de una serie. Pueden encontrar estos programas en YouTube o en redes sociales con el hashtag Francamente 200 años. Antes de eso, déjenme desviarme un poquito a lo que están diciendo las redes sociales hoy, 200 años después de esos magnos eventos de la independencia, sobre la decisión de la Corte Constitucional, cómo hemos avanzado de tumbar 2 artículos del Código de Policía que prohibían y permitían a los policías multar el consumo de sustancias psicoactivas y alcohol en las calles. Esto es Enredados. Nos enredamos con la respuesta del uribismo en redes sociales al fallo de la Corte que indica que no se pueden prohibir el consumo de algunas sustancias en el espacio público, de la dosis mínima de algunas sustancias en el espacio público. Ojo a estos niveles desbordados de creatividad. Vean este meme acompañado del hashtag numeral Corte Viciosa, en el que los miembros de la Corte están acompañados de marihuana y algunas cervecitas. Y dice: no a captura de narcos, no a extradición, marihuaneros en los parques. Lo que dice la Corte Constitucional es: esta casa aborrece la maldad, ama la paz, castiga los delitos, conserva los derechos y honra la virtud. Y para los uribistas lo que hacen es: esta casa aborrece a Uribe, ama las drogas, castiga los delitos, crea los derechos gays y honra los vicios. No conocíamos pues ese talento para los memes. Nos vemos la próxima semana con más memes y más enredados. Hace 200 años también había memes, ¿no? Eran como panfletos. Precisamente el contexto de las libertades de expresión consagradas por la Nueva República, pues es el origen de la caricatura política. La más antigua que se conoce, que es un volante que se titula Las Nuevas Aleluyas, precisamente alude a ese conflicto entre los partidarios de Bolívar y de Santander. Y detrás de este conflicto había unas formas distintas de ver el gobierno, o eso dicen algunos, y sobre Simón Bolívar se dice mucho que había un centralismo autoritario. Yo recojo esto es del discurso en el Congreso de Angostura. Antes de venirse a Bogotá, a la campaña libertadora, ya hay algunos atisbos de lo que él veía ahí. Abandonemos las formas federales que no nos convienen, abandonemos el triunvirato del Poder Ejecutivo y concentrándolo en un presidente, confiémosle la autoridad suficiente para que logre mantenerse luchando contra los inconvenientes anexos a nuestra reciente situación. Y entonces aquí se ha regado mucha tinta acerca de qué encarnan esas diferencias en ya la forma de gobernar entre Bolívar y Santander. Y tal vez ahí son útiles las figuras para entender unas tensiones que había en esta época. Claro, el problema también es que usted tiene que ponerle a todo esto contexto, porque pasar de 1828 o de 1830 a 1826 y después a 1819, avanzar y retroceder confunde mucho. Ajá. Porque claro, una cosa es lo que dice Bolívar antes de la campaña esta de 1819, su discurso en el que propone efectivamente un senado hereditario, una presidencia vitalicia, cosas que no son acatadas por los representantes que están en ese Congreso, y una cosa distintísima y en un contexto muy distinto también, aunque efectivamente uno puede ver algo de continuidad, es lo que pasa después del retorno de Simón Bolívar en 1826
y que ha estado preparado ya por un enviado, que es un venezolano que ha ido previamente a ofrecerle una corona de tipo napoleónico, y él le dice, no, más bien vamos a promover la Constitución boliviana, como se llama en ese momento, que también prevé una presidencia vitalicia. Y ese enviado precisamente va deambulando por la República, y allí donde él está se provoca un rompimiento del orden legal. Claro, y lo que aquí me parece interesante y volviendo un poco al principio de cómo comenzar algo totalmente nuevo después de haber tenido un sistema monárquico de 400 años y hay una tensión entre cuánto poder entregarle al pueblo o a los representantes de ese pueblo y cómo representar ese poder en el gobierno. Y ahí había unas diferencias entre Bolívar y Santander. La implementación de la República genera una división muy profunda. En primer lugar, pues, la idea de las reformas liberales a la economía, la abolición de los tributos y los monopolios de la colonia, pues plantea un choque también con la realidad económica, especialmente con el mercado de manufacturas de Quito, que era pues un territorio anexado militarmente, en últimas a la Gran Colombia. La idea de un poder central, defendida por ambos, por Bolívar y Santander, pero que choca también con los intereses regionales y especialmente de los poderes emergentes de los caudillos militares, en su gran mayoría venezolanos, pero que no solo se encuentran en Venezuela, sino que se encuentran en el resto del territorio de la Gran Colombia. Y ya ahí empiezan las diferencias, ¿no? En la manera como Bolívar regresa no a imponerse sobre esos caudillos, sino a tratar de establecer una negociación política con ellos, y pues también el choque entre esa defensa de los ideales republicanos contra pues esa innovación de la Constitución boliviana, de esa Constitución cesárea, pues, de una presidencia vitalicia, como lo mencionaba Daniel. Y déjeme, ya vamos a terminar hablando un poco del santanderismo y de lo que se volvió esa palabra, que se volvió casi que equivalente a la leguleyada y al apego a la letra chiquita de la ley. ¿Hay algún contraste, hay alguna trazabilidad con quién era realmente Santander? Pues es que aquí queda un recuerdo muy ingrato del Bolívar de 1826 a 1830, porque fue un tipo realmente que se opuso a las instituciones de la República, que intentó socavarlas, y su comportamiento, por decir algo, no sé, en 1828 están reunidos en una segunda convención para darle nueva vida a la República, y él está ahí cerca torpedeando los acuerdos de los constituyentes, y amenaza muy temprano con que se va a ir si cierto tipo de constitución es aprobada, lo que provoca la defección de la mayoría de ellos y lo que impide que lleguen a buen puerto sus trabajos, los trabajos de la corporación. Entonces, como está tan fuerte ese sentimiento que provocan estos actos repetidos de Bolívar, pues se genera una cosa muy fuerte en la República, por lo menos en parte de los líderes de la República, con respecto a Bolívar. Y de la mano de esa imagen precisamente viene el encumbramiento del otro líder que precisamente, como usted lo señaló, es desterrado, regresa, se convierte en el presidente de la Nueva Granada, y eso hace que precisamente ese partido, por decirlo de alguna manera, entre comillas, esté en el poder y empiece precisamente también a tratar de sacar de las esferas del poder, cosa que va a ser muy criticada a los antiguos sostenedores de Bolívar. Se me acabó el programa, me voy con un par de recomendaciones de libros. 3 clásicos. Colombia, una nación a pesar de sí misma, de David Bushnell. Sí. La biografía de Bolívar de John Lynch, recientemente reeditada. Sí. Y un libro también reeditado que es la biografía de Santander de Pilar Moreno de Ángel. La única biografía crítica que hay de Santander, por cierto. Los suyos, Daniel, además del suyo. Pues mire, a mí me gusta mucho sobre este periodo, me gusta mucho el libro de David Bushnell, pero más que el que señaló Felipe, el que dedicó al periodo, que es El régimen de Santander en la Gran Colombia, me parece que ese es un buen libro para acceder a este periodo histórico. Me parece que es muy bueno el libro de Isidro Vanegas, que trata sobre todo de la primera parte de la revolución, que se llama La Revolución Neogranadina. Ese también es un libro que yo recomiendo, y por supuesto hay que leer, hay que volver a los clásicos, a nuestros clásicos del siglo XIX. José Manuel Restrepo, José Manuel Grot, por supuesto que sí. La historia eclesiástica de Colombia. Eclesiástica y civil. Tuve un Eclesiástica y civil. Flashback a una clase de literatura colombiana en la universidad. Señores, muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.